Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. 7 de la tarde con 1 minuto. Saludo ya a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes, compañeros. Hoy le mandamos saludos a Francisco Arizmendi, que atiende cuestiones particulares. Ya estará mañana en la mañana con nosotros. Miren, por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, esta es información muy importante, aprobó reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Con esto se garantiza que el territorio del Estado de Sinaloa tenga en cada municipio un distrito judicial con el mismo nombre. Fue en la sesión pública ordinaria de la 64 legislatura donde se reformó justamente esto. Diputadas y diputados resolvieron pertinente reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de establecer un marco normativo más claro y coherente con los cambios sociales y de fortalecer el sistema de impartición y administración de justicia a fin de establecer una nueva metodología para la creación de circuitos y distritos judiciales. El diputado Feliciano Valle Sandoval, diputado guasavense, quien en conjunto con los diputados de Guasave, como Alba Virgen Montes Álvarez, Aurelia Leal López, entre otros, han subido a la tribuna para manifestar la necesidad de que Guasave tenga un centro de justicia, celebró que se haya avanzado. Guasave y Sinaloa hoy están alzando la voz. No vemos la gente del municipio de Mazatlán o del sur exigiendo justicia. No vemos a la gente de Culiacán, no vemos a la gente de Angostura, ni vemos a la gente de Los Mochis, porque ellos tienen algo que nosotros no tenemos, y es una sede regional y un centro de justicia. Hoy alzo la voz como guasavense, hoy alzo la voz como diputado, porque queremos que nos regresen lo que nos quitaron. Bueno, la diputada Alba Virgen Montes del partido sinaloense también precisó que la reforma es solo para facultar al Poder Judicial para que a través de un acuerdo determine la creación de circuitos judiciales y se atienda el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita a los guasavenses y a los sinaloitas, solo hasta que existan las condiciones de infraestructura física, recursos humanos y financiamiento, y se podrá contar con un centro de justicia penal con cabecera en Guasave. Este dictamen no satisface aún la demanda de los guasavenses, ya que lo que ellos quieren ver es un avance palpable de que el centro de justicia será una realidad en el corto plazo. Bueno, cabe señalar también que de igual forma observó que aun cuando ya se hayan autorizado 30 millones de pesos para la construcción de este centro de justicia penal, en Guasave ello llevará tiempo porque además de contarse con infraestructura necesaria se requiere un rediseño de operación de celadores, policías de investigación, y para ello se necesita el apoyo de la Fiscalía General de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública y el mismo Poder Judicial. Tenemos entendido que se planea en ese mismo complejo a poner también un área para el Centro de Atención a Mujeres, que encabeza también la doctora Tere Guerra, entre otros. Quieren hacer ahí un complejo. Y lo traigo a colación, Javier, para amplificar un poco el tema, porque Guasave pues tiene años. ¿Te acuerdas que desde el sexenio de Mario López Valdés se vio esta reforma, una reforma nacional, había una homologación, y ponen el Centro de Justicia en Los Mochis, ponen el Centro de Justicia en Culiacán, ponen el Centro de Justicia en Mazatlán, ponen el Centro de Justicia en Angostura, y se brinca en Guasave. Hoy veía un video ahí de Chano Valle, el diputado Feliciano Valle, guasavense, ahorita sin partido, que se salió de la bancada del PRI, y decía, nos brincan como la canción de José Alfredo, dice, la del caballo blanco, dice, nos pasaban brincando de Culiacán a Los Mochis, dice, bueno, pues ahora de Angostura a Los Mochis. Y uno se pregunta, y él daba a conocer los criterios poblacionales, que toda la zona del Ébora no tiene la población que reúne Guasave y Sinaloa municipio. O sea, dice, no entendemos el criterio, dice que se atendió para quitarnos el centro de justicia que teníamos, que eran más pequeños, sí, y concentrar toda la región en Angostura. Y cabe señalar que la incidencia delictiva también en muchos de los casos es mayor en la región centro-norte. Pues ahí está el acuerdo, esperemos que sea una realidad muy pronto. Sí, esto lo que tendremos que ver es que en la próxima ley de ingresos y presupuesto de egresos, pues haya recursos económicos para varias áreas que tienen que ver allí. Uno tiene que ser la Fiscalía General del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado también, para que tengan el personal necesario
contraten el personal y no solamente se haga edificaciones que pueden tener el edificio, el equipamiento, pero el personal es necesario. Y también el tema también de la aplicación de la justicia es no solamente tener el personal, sino la voluntad también de que todos los asuntos caminen rápidamente. Porque vemos que muchos asuntos no caminan con la velocidad que se requiere o que uno quisiera la sociedad. A veces es comprensible que las investigaciones que hace la Fiscalía General del Estado no son suficientes. Se entiende también que no tiene suficiente personal, que incluso el anterior fiscal pues hizo bastantes cuestionamientos en su momento al gobierno de Quirino Ordaz Coppel, en el sentido de que no le entregaban los recursos necesarios. En algunos años decía que eran más de 100 millones de pesos, y esto fue retrasando muchas áreas, sobre todo el tema de periciales. Hemos visto cómo han salido a manifestarse los peritos en diversas ramas para que les mejoren las prestaciones económicas, que hace muchos años no lo hacen. También a veces salen a requerir que le falta equipo para trabajar. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la aplicación de la justicia, y esperemos que haya recursos suficientes para que esta nueva unidad que están planteando el municipio de Guasave, que habrá que ver, y yo creo que el diputado tendría en sus manos verificar cuál fue el último dictamen que se hizo y con qué criterio se saltó a Guasave. Tiene que haber algún criterio de justificación por qué se hizo. ¿Y cuántas zonas del país se habrán brincado? Porque fue una reforma federal, ¿te acuerdas? Así es. Y hicieron aquellos edificios gigantescos que están huecos, están vacíos en muchos de los casos. El de Angostura han tardado mucho para sacarle provecho. Hicieron ahí una cárcel, ¿no? Se supone que en Guasave tendrían que hacer un área también de reclusión. Y actualmente en Guasave no hay una cárcel municipal ni estatal, solamente está el penal federal, ¿no? Pero ¿cuántas áreas se brincarían así? ¿Bajo qué criterios? ¿No? Y fueron dinerales para homologar el sistema de justicia. No recuerdo si algunas áreas de la justicia federal fueron quitadas ahí de Guasave, incluso de los edificios que tenía el ayuntamiento. No recuerdo muy bien, también, pero parece que fue un federal. Sí, ¿no? Concentraron todo. Pues. Sí. Colegios de abogados, empresarios, políticos han venido levantando la voz en los últimos años. Así se decía que no se justificaba y no que había recursos, y luego porque no pagaban incluso la renta. Esto era todo incluso el ayuntamiento en ese tiempo, si mal no recuerdo, pues él dijo, bueno, pues si es problema de pago de renta, pues yo pago la renta. Y al final pues quitaron todas estas oficinas, parece que fueron áreas federales que tenían que ver con tribunales. Sí, habrá que analizar de qué tanto nos ha servido, ¿no? Todo este cambio, también de fondo. ¿Y cuál es el trabajo también en Angostura? ¿Qué tanto se le ha recargado el trabajo en Angostura? Y si tienen el personal suficiente y las áreas suficientes para atender toda esa área importante del Estado. Yo lo que sí me acuerdo es que en aquel entonces las autoridades estatales pues andaban a marchas forzadas porque se agotaba el tiempo para poder cumplir con la infraestructura física y también el tema del personal. Se gastaron millones y millones, también había recursos federales, pero uno se preguntaba, ¿realmente es la necesidad? Y se hablaba de los juicios orales, y que íbamos a estar como en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Luis, primero que nada, Luis, en defensa de Guasave. Por favor. Sí, en defensa de Guasave. Si el caballo blanco dicen que no pasó por Guasave, recordemos la alegoría del caballo blanco. Era un Ford Chrysler 1957. Ese es el caballo blanco. Y si no dio lata, si en la canción no viene, es porque el carro no dio lata, no falló en ese tramo. Eso es lo que había baches. No había baches, y ya llegó a Mochis con el hocico sangrando, ¿no? Digo, como dice la canción. Pasando Guayparí empezaron las broncas. Empezó todo. Entonces, también los guasavenses deberían entender esa simbología, pues, de que no dio lata el carro en Guasave, pues. Muy bien. Entonces, basándonos en eso, recordemos que desde el 2006, cuando se declara la guerra al narco, se industrializa la lucha contra el crimen organizado, y en esa industrialización viene un gasto militar, viene una cuestión judicial, se reordena la forma de los juicios, la forma de enfrentar un juicio. Todo eso se va cambiando, el modelo policial. Y todo eso viene enmarcado en grandes inversiones, las cuales esas inversiones debieron de haber llevado seguimiento. Pero ¿qué pasa en México? Cambias de presidente, cambias de secretario, cambia todo. Entonces, ¿qué pasó? Que esas proyecciones que se pudieron haber dado en un momento se fueron perdiendo. Y
en aquel tiempo, yo recuerdo que sería 2009, 2010, más o menos, 2011, por ahí, se levantó la voz, los abogados de Guasave dijeron, y Guasave, y el Centro de Justicia de Guasave, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar, para empezar, que de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso local hubiera guasavenses que pues más o menos supieran de ese fallo y bueno, dijeran, vamos a legislar en función de que por lo pronto con lo que tenemos armemos un centro de justicia, pero también el Poder Judicial de la Federación y diferentes instancias van a tener que también que destinar recursos a ese centro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en Guasave y en Sinaloa municipio, pues también suceden este tipo de situaciones, o tienen que ir a Mochis o a Angostura. Entonces, en Angostura, pues básicamente era el Ébora. Parte, y lo comentas tú ahorita, Luis, por ejemplo, la inversión en Angostura, apenas le van sacando el jugo, más o menos, y luego recordemos aquel penal de Nabolato, que no es penal. Sí. También, o sea, esas grandes inversiones que se hicieron en materia de seguridad, y ahí quedaron. Sí. ¿Por qué? Porque no se lograron planear y no supieron llevar el seguimiento y sobre todo aterrizar en dinero, en obras y en acciones este tipo de situaciones de seguridad y de impartición de justicia. Sí. Entonces, pero ¿qué vamos viendo? Vemos cómo ha evolucionado la violencia, cómo ha cambiado. Digo, seguimos contando la violencia de una forma, pero la violencia va cambiando en la calle de diferentes formas. Entonces, mientras por un lado decimos, está pasando esto, no, todo muy bien, va bajando la violencia, en unos temas sí, pero hay otras partes donde se está desapareciendo gente, las fosas se están haciendo más grandes y no pasa nada. Pero ojo, una cosa es la violencia. Sí. Otra cosa es el delito. Sí. Y otra cosa es claro, la procuración de justicia, el combate a la impunidad. Claro. ¿Hasta dónde ha mejorado? ¿Hasta dónde? Con estos centros de justicia Así y con es. este nuevo sistema oral que se implementó. Habría que revisarla. La estadística. Y ojo, guasavenses, no se dejen sorprender porque ahora se ponen la medallita solamente algunos. Sí. Pero este es un esfuerzo de muchos años, de colegios, de muchas gentes, de guasavenses, de muchas gentes. De muchos liderazgos. Recuerdo yo pues que se han acercado en varias ocasiones a gobernadores, lo hicieron con Quirino Ordaz, lo hicieron con Rubén Rochamoya. Rubén Rochamoya pues aceptó, digamos, la gestión, atendió la gestión, la exigencia también, y por eso es que se han pues autorizado estos 30 millones de pesos inicialmente. Hace un par de días también el alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero, el doctor Quintero, que también se puso al frente de esta situación, se reunió con colegios de abogados muy connotados, entre ellos pues el Raúl Cervantes Ahumada, también con el colegio Guasave Perspectivas Jurídicas, el colegio José Luis Leison Castro, y tuvieron esta reunión. Les recordó el compromiso de apoyo del gobernador Rubén Rochamoya para la obra y explicó que el día de hoy tendría una reunión, no sabemos cómo le fue, con Jesús Iván Chávez Rangel, que es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa, para revisar junto con el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, el proyecto de inversión de 30 millones de pesos. Pero pues no nada más es la infraestructura, tienen que ver por la infraestructura humana, la infraestructura física. El equipamiento. También dijo que la secretaria de las Mujeres, Tere Guerra, confirmó que está autorizado un centro de justicia para mujeres ahí mismo, en el mismo terreno, para dar ahí atención. Y bueno, pues están viendo también el tema pues de un pequeño centro de reclusión ahí, no sabemos si temporal, Javier. Y también de todos los servicios, por la ubicación donde vaya a ser el terreno, toda la inversión que se tiene que hacer. Recordar que en el penal de federal de Guasave hubo muchos problemas, que al final de cuentas tuvo que entrar el Estado a hacer una construcción que en un principio se había dicho que era primero se dijo que alta seguridad, después se bajó a mediana seguridad y ya no sé en qué clasificación quedó de Guasave, que hubo muchas modificaciones hasta que el Estado también le metió recursos económicos. Y bueno, son los proyectos que se han hecho y que no han concluido, y no solamente en estas áreas de la impartición de justicia. Ahí tenemos hospitales sin concluir, con muchas inversiones que se hizo, muy bonitos edificios, pero falta equipamiento, falta infraestructura y bueno, falta algo para que estos estén funcionando. Sí. Bueno, pues qué bueno en este tema que se está hablando y que tiene que ver con Guasave. Bueno, pues que yo no recuerdo muy bien, pero sí hubo, parece que una
justificación por el lugar de donde fue ubicado en Angostura. Parece ser que por la ubicación, por los traslados, la ubicación y los terrenos, que también tiene que ver el costo del terreno, sí, claro. ¿no? O sea, todo tiene que ver en su momento. Y es cierto, cuando el tiempo se les venía encima para implementar los juicios orales, pues yo me acuerdo que fuimos a varias marchas pláticas, forzadas, ¿te acuerdas? marchas forzadas, incluso hicieron varios simulacros con muchos juristas y jueces que todavía no le entendían muy bien, porque además tuvieron que recibir capacitaciones. Aquí en la Ciudad de México tuvieron que ir continuamente, pero también no se podía abandonar el sistema tradicional, porque lo fueron incorporando el cambio poco a poco. Hubo resistencia incluso de algunos jueces en este sistema que no le tienen mucha fe, porque hay muchas dudas, sobre todo esta duda que a mí se ha metido en algunos casos muy escandalosos donde los presuntos responsables de algunos delitos que a mi juicio pudieran ser graves, pues llevan los procesos en libertad. Pues el caso ahí sí me llama la atención, que está muy raro, el caso de los custodios. Hubo una evasión y no hay sanción para nadie. Ya van a volver a trabajar. Van a volver a trabajar. Y van a seguir el proceso trabajando. Entonces esto quiere decir que ellos no son los responsables de esta evasión, que tiene que haber otra gente que sí lo es, y que no hay mayor información de qué ha sucedido. Y bueno, pues esto parece que va a quedar en que nadie tuvo la responsabilidad y que el responsable fue el malagradecido interno, que después que lo mantenían se fue. Se les escapó. Esposado de pies y manos. Y hasta que la llave. Encerrado en una parte trasera de una camioneta de traslado y bueno, aún así se les escapó. En una camioneta que no tenía gasolina cuando salió del penal. Ah, caray. Es una serie de irregularidades y nadie es responsable. Bueno, pues a la vista de las autoridades. No estará ahí todavía en la camioneta, que se les haya olvidado. No, él es el responsable, nomás deja que lo agarren y vas a ver. Qué barbaridad. ¿Cómo le va a ir? Nadie le ayudó. Ese es un tema, por supuesto, también, aunque mencionabas, Javier, que en muchos de los casos nos enteramos, pues en otros seguimos sin enterarnos cuáles son los resultados de esas audiencias, de esas decisiones. Muchas veces nos enteramos de lo que boletina la Fiscalía General del Estado, pero generalmente se boletina pues cuando tienen éxito, ¿no? Sí, así es. En otros casos, si no son de escándalo, no nos enteramos, ¿no? Si hubo o no procuración de justicia, ¿no? Sí, aplicación de la justicia. Aplicación de la justicia. Así es, y bueno, pues bueno, con estos nuevos sistemas hay pues varias formas de llevar los juicios y bueno, nos hemos enterado de algunos casos que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que incluso los exoneren de imputaciones o de cargos? Efectivamente. Y el otro tema, aunque podría haber habido criterios territoriales o de ubicación, finalmente, pues yo recuerdo en su momento y hasta la fecha, pues fue un balde de agua fría para Guasave y fue como un desdén. Dijeron, oigan, ¿por qué nos dejan? En lugar de ayudarnos a que mejore la atención a la justicia, pues nos la alejan, ¿no? En muchos de los casos ha sido muy complejo, inclusive para familias que están pues buscando justicia, ¿no? Como lo hemos visto constantemente. Actualmente hay un par de casos, por cierto. Pareciera que más que nada la geolocalización de los centros los hacen por Google Maps sin tomar en cuenta nada, ¿no? Sin ni población, ni ningún criterio de ese tipo de situaciones. Pero bueno, ahorita ya se dio un paso. Ya son 30 millones de pesos lo que se va a invertir entre terrenos, la obra que se va a hacer, pero tiene que empezar también cuánta gente tiene que contratar. Por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres para tener ahí personal para el Centro de Justicia para Mujeres. El Poder Judicial, jueces, secretarios, actuarios, todo lo que tienen que mover para ese nuevo centro. Luego, la Policía Estatal para cuestiones de traslados y todo, o sea, no nomás es esa parte, es todas las instituciones, el Poder Judicial de la Federación, la misma Fiscalía, todo el personal que tienen que mover o que tienen que reubicar para un centro de lo que se pretende hacer. Y obviamente esto pues vuelve a dinamizar la ciudad, porque quieras o no, la parte que le saques, la parte de impartición de justicia de la ciudad, quieras o no, trasladas a otros puntos este tipo de situación y obviamente el comercio, porque también esa parte
mueve cuestiones comerciales. Entonces, ya la gente, pues obviamente que se iba o a Angostura o a Mochis, pues ya lo va a poder hacer ahí en la ciudad. Y esto facilita, sobre todo a los profesionales del derecho, este tipo de situaciones. Pero vamos a ver, primero, la calidad de la obra, que no haya una cuestión como la de Mochis, en la cual pues se te peló Baltasar, pues nomás, casi esposaba a los guardias, el amigo, o sea, ¿por qué? Por situaciones que te dan a pensar corrupción. Pero bueno, y como bien dices, Luis, nos enteramos porque se hace escándalo por un tipo de situaciones que es obvio, pero hay situaciones en las que no. Entonces, ahorita, ya en Guasave, lo bueno que ya se dio un paso, pero esto va a tardar, obviamente. O sea, no creo que quede este año el centro, pero ya es un avance. Volvemos a lo mismo. Para que pase algo en una ciudad o en un territorio, tiene que haber diferentes personas provenientes de ese territorio, de las diferentes fuerzas políticas, para lograr que se empiece a hacer algo. Porque cuando la clase política no es del lugar donde son las afectaciones, ahí nomás hacen como que espérame tantito, ahorita veo tu caso. Pero bueno, ahorita fue, pero como bien comentas, Luis, es una lucha de liderazgos, de abogados, de gente que obviamente quiere que esto se dé, pues. Y que en el Congreso pues hicieron su parte, ¿no? También claro, hicieron su chamba. Legislativo, su chamba. Pero pues es un tema que ha costado mucho. Javier, ¿tu conclusión? Sí, me aclaran que en el 2019 el tema de las oficinas fue de la Fiscalía General de la República, que hubo toda una controversia, incluso la alcaldesa en su momento se opuso a que estas oficinas desaparecieran. Creo que al final sí desaparecieron. El problema era presupuestal. Incluso que el ayuntamiento ofreció pagar la renta de este edificio, después hubo problemas con los propietarios y bueno, al final de cuentas parece ser que las oficinas, la subdelegación de la PGR, no sé si todavía siga, si volvió nuevamente, parece que no recuerdo, yo tengo el dato exacto, pues fue toda una controversia, ¿no? Decir, bueno, es que aquí hay bastantes delitos del fuero federal y tenemos que ir a la ciudad de Los Mochis o a la ciudad de Culiacán para ver estos asuntos y también para las personas que son detenidas o que van a prestar demanda. Es todo muy complicado tener que viajar continuamente para hacer toda una serie de trámites cuando hay algunas demandas o algunos delitos que perseguir. Bueno, pues qué bueno que esté desarrollando, que ya el Congreso del Estado ya dio un primer paso. Esperemos que los recursos que están etiquetados para este año sean suficientes para la construcción del inmueble. Ya veremos después, para el próximo año, cómo va a ser el equipamiento, si va a haber recursos necesarios, qué número de personal requieren en cada una de estas áreas especializado y cuánto van a requerir de recursos económicos, porque ese es otro problema. Recordar que el problema es que crece el aparato burocrático por las demandas y necesidades del Estado, pero el problema es que los ingresos se mantienen. El crecimiento es muy bajo en relación con la necesidad, si lo hemos visto cada año, cada inicio del año, con los diputados haciendo reajustes o reasignaciones, y bueno, al que le quitas empieza pues a decir que no le va a alcanzar, y al que le estás dando un poco de recursos te va a decir que tampoco les va a alcanzar, y a veces, efectivamente, a veces no alcanza también para todos, y entonces esta reforma que se hace no se cumplen totalmente por problemas financieros. Híjole, un minuto, Milton, nos vamos. Bueno, y como es justicia y es Guasave, debemos de recordar las formas de vida de los guasavenses y cómo nos han dado lecciones de justicia y cómo el guasavense interpreta lo que es la justicia dentro de las cuestiones de dolor. Recordemos hace 4 o 5 años a una señora viuda, la que le querían quitar la casa, que le lograron quitar la casa, pero vemos cómo todos los guasavenses salieron, o sea, los vecinos del barrio. La justicia estaba enfrente, o sea, venían los peritos, la policía a desalojarla, pero los vecinos interpretaron la justicia de otra manera e hicimos varias columnas de eso, ¿te acordarás, Luis? Cómo no. De cómo el guasavense llegó y dijeron, a ver, no, aquí no entran, por aquí no.
hasta que pues ya después Sí. lograron hacer esa situación, pero hubo una resistencia como de una semana. ¿Por qué? Porque el guasavense está fundado sobre criterios de padres jesuitas, donde todos son iguales, no le hace que seas pobre, que seas rico, pero tú tienes que ver por la comunidad, tienes que ver por los demás. Por eso en Guasave todos son familia y todos, Sí. viejón, ¿cómo estás? Y podrás ser el más rico y el más desposeído, pero son iguales y se ven como tales. Y luego también, dijera el Pancho, son muy buenos para poner apodos. No, aguas en Guasave, pero tienen esa capacidad. A reírse entre ellos de Ándale, cada uno de ellos. y el más pobre se ríe del más rico, ¿no? Pero bueno, aquí ¿qué pasa? Cómo ellos interpretan ese sentido de justicia social y de justicia por los desposeídos. Que bueno, ya se dio un paso para garantizar esta institucionalidad de la justicia, y vamos a ver, que yo sé que lo van a aprovechar. Efectivamente, pues muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Un minuto, Javier. Sí, yo creo que es un buen avance en algunas, en esta que está haciendo el Congreso del Estado, para escuchar todos estos reclamos, que no es nada nuevo. Pues veremos qué tanto se avanza y qué forma se puede avanzar, porque el problema inicial va a ser los recursos económicos, sin duda. No van a alcanzar estos recursos, seguramente. Pues no van a alcanzar, y para el próximo año se ve bastante más complicado todavía. Y también sería una nueva burocracia, ¿no? Porque tendrían Sí, que necesita generar ser- nuevos empleados, el Poder Judicial Exactamente. del Estado, la Secretaría de las Mujeres, el Ayuntamiento, pues para dar el soporte, Todos. etcétera, Polis. etcétera, los policías, los traslados, si hacen un centro de reclusión, aunque sea pequeño o pequeño, sí. temporal, tendrá que tener pues también Sí, toda una logística, ¿no? Y un Debo recordar presupuesto. que sí, y todo es recursos económicos, y es lo que no hay. Bueno, depende. ¿A quién le van a quitar? A veces hay para unas cosas y a veces no hay para otras. El problema es a quién le van a quitar. ¿A quién le mueven la cobija? Así es. Pues atentos, por supuesto, al municipio de Guasave. Gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Saludos a Francisco Robles, los de Guasave son muy solidarios. Francisco Treviño, aquí en Culiacán sobran edificios y oficinas, corporaciones policíacas, juzgados, oficinas del Ministerio Público, es demasiado edificio. O se ven, el detalle es que ojalá, dice, como tienen instalaciones, actuaran, dice, se refiere pues a los comparativos. Emilia Valenzuela, saludos, a Lupita Sandoval también, fuerte abrazo. A la mesa de análisis Más Salud, Mario Quiroz, Marta Castro, muchas gracias. A Alberto Cerros Cázares, dice, desde Lota, desde la Cruz de Lota, saludos, Alberto, fuerte abrazo. También a Patricia Leal, a Martín Armenta, a Lucero Legaspe, a Lupita Sandoval. Gracias, por supuesto, a todos ustedes. Alberto Cisneros, pendientes también, por ahí nos dice en Guasave Alejandro García, 0-0 todavía el inicio de los juegos de la final, ¿no? Sí. Del fútbol Chivas, mexicano, Chivas, Tigres. Vamos a ver cómo termina. Estaremos atentos informándole en losnoticieristas.com. Hoy la gran final es el juego de ida en los noticieristas. Estamos atentos. 0-0 todavía, 0-0 todavía. Estaremos, repito, muy pendientes. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.